Bueno, vamos a meternos ahora, Pablo, sí, con la parte más de salud, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, tratar diferentes cuestiones. ¿Qué pasa con el COVID-19? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué pasa con la viruela del mono? Por ejemplo. Seguimos leyendo casos de la viruela del mono, ¿sí? También, ¿qué pasa con las gripes comunes? Con los resfríos. Vamos a... A ver, acá la Mañana del Centro es como nuestra consultora local. Sí, sí. Sí, es nuestra médica de cabecera. Lo que pasa es que sabe de todo. Si se quiere, sabe ¿no? un poco de todo. Una especie de médica de cabecera. Cada vez que necesitamos preguntarle algo, ¿a quién recurrimos? A la doctora Silvana Rossi. ¿Sí? Que ya la tenemos ahí en comunicación. Para mí es Tana. ¿Sí? ¿Y Tana? Sí, sí. Tana. Yo no tengo tanta confianza como así que para mí es la doctora Silvana Rossi. ¿Sí? ¿Ustedes comparten Somos compañeritos, deporte? sí. Somos compañeritos de deporte, sí, sí, sí. Muy bien, sí, porque vi ahí algún comentario con alguna foto alusiva de Silvana Rossi haciendo alusión al Newcom, ¿sí? En las redes sociales. Están los dos activos, ¿no? Sí. ¿Están jugando? Sí, sí. Estamos en distintas categorías. Vos soy un poquito más joven que el señor Tribucio, pero sí, sí. Bien, tenía que decírtelo. Y sí, lo tenía que decir, lo tenía que decir. En vivo. Sí. ¿Sí? Silvana, buen día, ¿cómo estás? Me vuelve loca, Eduardo. ¿Por qué? ¿Quedas muchos consejos o...? No. No sabés lo que es compartir deporte con Pablo. Es que cuando se competra, se olvida de que, Pablo, calmate, estamos jugando un rato para divertirnos. Bueno, pero el que es competitivo en todo. ¿Sí? Convengamos. Aunque estés jugando el truco con los amigos. Un deporte... Ay, se nos está complicando. Hay floja señal, sí. La conexión. Floja ¿sí? señal. Se nos está complicando la conexión. Bueno, vamos a ver si... Ahí quedó. Si retomamos. ¿Sí? Ahora si retomamos con Silvana. Sí. Sí. Se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Puede pasar. ¿Seguro? Puede pasar. Sí, sobre todo en Chivilcoy, donde las señales no son necesariamente fuertes. Bueno, a ver si la tenemos a Silvana ahora. ¿Está Silvana? No. No está. Estoy. Ah, mira. Espérenme. Sí. Que estoy cambiando de dispositivo. No, o de lugar. De red, sí. No, estoy cambiando de red. De red. Está bien. Sí. No hay problema, no hay apuro. Sí, bueno, estamos charlando con la doctora Silvana Rossi, no sé si lo dijimos. Sí, lo dijimos. Que es pediatra, pero bueno, también nos ocupamos de hablar algunas cuestiones que trascienden, ¿sí? Lo que es la pediatría. Sí, porque además tiene a su cargo la doctora Silvana Rossi, está en un lugar muy representativo para lo que es toda la salud de la ciudad de Chivilcoy, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho se estuvo ocupando... Bueno, no sé ahora cómo estará la situación y por eso también la queríamos consultar, si sigue al frente, digamos, de lo que es este equipo de seguimiento, ¿no? Del COVID-19 en un momento... En un momento estuvo al frente de APS. Sí, también. Y en un momento con este equipo de seguimiento estuvieron bastante complicados, ¿no? Porque eran unos cuantos, ¿sí? Que estaban ahí en el aislamiento. Llegamos a tener alrededor de 7.000 personas aisladas, ¿no? Y teniendo que ser, digamos, controladas por un equipo de seguimiento, o por lo menos... aquellos que presentaban mayores síntomas, ¿no? Sí, los más importantes. Los más importantes, ¿no? Quienes por ahí referían un mayor síntoma. Yo me acuerdo que las directivas que emanaban desde el Ministerio de Salud de la Nación iban cambiando periódicamente y eso también complicaba el accionar, ¿no? En este caso, de la gente que hacía los seguimientos. Exacto. Sí, porque automáticamente tenían que ir actualizándose. Claro. Y muchas personas eran voluntarias, ¿sí? Y lo asumían, digamos, por el hecho de ayudar, de colaborar. Tal cual. ¿Sí? Ahora sí, ahí la tenemos. A ver si la tenemos ahora ahí sí estamos, a Silvana. Estamos, a ver si así. Ahí estamos. Cambié de red de Wi-Fi. Perfecto. Ahí va. Silvana, bueno, ¿cuál es nuestra situación local hoy con el COVID-19? Recién charlábamos con Pablo mientras te reconectabas, que en un momento, bueno, era un seguimiento constante, muchas personas en aislamiento. ¿Qué nos pasa hoy? Seguimos igual, digamos. El equipo de seguimiento no dejó de trabajar en ningún momento, chicos. O sea, la realidad es que aun cuando tuvimos poquitos casos, que por ahí teníamos 10, 12, 14 casos activos,
El equipo de seguimiento nunca se desarmó, sigue siendo con el equipo de voluntarios. En este momento tengo activos alrededor de 100 personas en el equipo, ¿sí? O sea, no tengo tantos como tenía por ahí en algún momento, que hemos tenido más de 250. Siguen siendo voluntarios, como decía antes, siguen todavía estando a mi mando, en conjunto con Janina Genaro, que trabaja a la par mía en un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización de los llamados telefónicos y demás, y todo un grupito de gente que sigue haciendo los llamados telefónicos a los positivos, los llamados telefónicos a los negativos, el llamado telefónico para iniciar los seguimientos. Hoy tenemos alrededor de 40 positivos activos, ¿sí? Y aunque son pocos, claramente no es un número que asuste, por supuesto, pero la llegaron gente a manejar sí 7.000. Se llegaron a manejar sí, 7.000. totalmente. Sí, totalmente. Por eso no es un número que asuste, pero bueno, el equipo de seguimiento continúa, porque en realidad aún sigue habiendo aislamiento. Entonces, al haber aislamiento, la gente igual sigue teniendo muchos miedos, sigue necesitando el acompañamiento. Y la otra situación también es que para muchos que son trabajadores, como por ejemplo docentes o personal de seguridad, o personal que trabaja en relación de dependencia, requiere del papelerío, digamos, de lo que es el certificado CISA y el certificado para su trabajo. Y esto, la realidad es que un médico en un consultorio puede hacer un certificado para justificar los días sin problema. Sí. Pero el certificado CISA, por ejemplo, no lo puede obtener cualquiera, ¿sí? El certificado CISA es un sistema y nosotros ya lo tenemos como aceitado, y hay 2 o 3 personas que son las que acceden al sistema y nos envían los certificados a nosotros. Así que, por el momento, el equipo de seguimiento continúa. Yo supongo que vamos a continuar hasta tanto en algún momento decidan que no se aíslen más los pacientes, o no sé, decidan alguna otra cosa desde los ministerios, y bueno, y ahí claramente cambiaremos la modalidad de trabajo. Pero por ahora, y desde junio del 2020, en realidad el equipo de seguimiento viene trabajando sin descanso. Sí, y por ahí una de las novedades de estos últimos tiempos es que ahora los seguimientos son específicamente para mayores de 50. Sí, en realidad, cuando tenemos muchos casos, son para mayores de 50. Ajá. Pero cuando empezaron a bajar los casos, nosotros no lo anunciamos a los medios para no hacerle tanto lío a la gente, porque en realidad en diciembre, cuando fue que tuvimos los 7.000 y pico activos, fue muy costoso que la gente pudiera entender la modalidad de trabajo nueva, porque los habíamos acostumbrado a trabajar de una manera diferente. Claro. Entonces, en enero, febrero, cuando los casos empezaron a bajar, nosotros empezamos a hacer seguimiento de todos. El único problema que tenemos, que en realidad después te lo voy a pasar, Eduardo, para que lo tengas y lo puedan publicar ustedes en las redes también, es la gente que se hace el autotest en farmacias. Ajá. Sí. Porque desde las farmacias no nos avisan a nosotros. O sea, los laboratorios privados, ¿sí?, nos siguen avisando como siempre. Bien. El laboratorio del hospital, por supuesto, como siempre. Pero los que se hacen autotest de farmacia, si no llaman ellos a los números de la municipalidad, que son los exclusivos para COVID, no nos enteramos que son positivos, porque la farmacia no nos avisa. Claro. ¿Sí? Entonces, estos son los únicos que pueden estar ahora por ahí, alguno sin seguimiento, pero en realidad porque nosotros no sabemos que es positivo, no por otra cosa. Claro. Sí, sí. Pero bueno, seguro. en este momento recién estaba viendo que no sé por qué en otro diario, que no voy a mencionar, sacaron una nota, por lo menos en la versión digital. Es una nota vieja la que sacaron, es la nota de diciembre. Yo ahora
no llegué a comunicarme, porque esa nota la tienen que levantar, porque eso que figura ahí es lo de diciembre, no es lo que estamos haciendo ahora. Claro. Así que el seguimiento, si bien por supuesto se prioriza el seguimiento de mayores de 50 años o menores con factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros llamamos a un chico o una chica de 24 o 25 años que es positivo o positiva y nos dice, no, mire, quédese tranquila, no necesitamos seguimiento, no quiero seguimiento porque en realidad yo no tengo nada, estoy bien, bueno, quedamos a disposición por cualquier cosa que necesite y ya está. Claro. ¿Sí? Y no se le hace seguimiento porque el paciente en realidad decide no tener seguimiento porque no tiene factores de riesgo. Pero la realidad es que, por supuesto, como repetía, seguimos priorizando a los mayores de 50 y a los que tienen factores de riesgo y también a las embarazadas, pero bueno, estamos llamando en realidad a todos. Silvana, preguntarte, ¿sí? A esta altura, digamos, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes, más comunes, ¿sí? Que mencionan los pacientes, los positivos? ¿Sí? Esto por un lado, te hago esta pregunta primero. Bien, los pacientes en realidad, lo que refieren hoy, lo más común es un cuadro como de congestión, ¿sí? Lo que se caracteriza, o sea, resfrío, congestión nasal, algunos tienen fiebre, algunos tienen dolor de cuerpo. Lo que sí refieren la gran mayoría, y es como el síntoma más persistente, es una tos seca, como traqueítica, porque sale como desde acá adentro, ¿sí? No es una tosecita común, es una tos distinta y persiste varias semanas. En realidad, aún estando de alta, digamos, porque ya no contagia, persiste esa tos, ¿sí? Esa es como el síntoma más, como más grave, si se quiere, no por lo grave, sino por lo molesto, ¿no? Es bastante molesto. Pero bueno, esos son los síntomas. Es como una gripe, claro, pero con esa tos diferente. La tos de la gripe es una tos más acatarrada. Esta tos es una tos más seca. Exacto. Sí. A ver, y con respecto a dos cuestiones. Por un lado, me hago un autotest de COVID, me da positivo, me puedo comunicar a los números que figuran del municipio. Exacto. Los 2 números de WhatsApp. Exactamente. Bien, que no los recuerdo en este momento de memoria. No, yo tampoco, pero están ahí en las redes del municipio, están. Sí, están igual, en un ratito te paso el flyer. Sí. Eduardo, para que lo tengas, mira, ahí los encontré. 2346 31 36 41 y 2346 31 37 48. Bien. 31 36 41 y 31 37 48. No, yo te quería preguntar si en algún punto el hecho de no tener el número exacto, precisamente por lo que estabas contando, de que los autotest no refieren al municipio de Chivilcoy, si se les complica el hecho del trabajo propiamente dicho. No, Pablo, porque en realidad la verdad es que son muy pocos los que no se comunican, ¿sí? Y en algún punto terminan comunicándose con alguna parte del sistema. Claro. ¿Sí? O sea, porque por ahí no se comunican con nosotros, pero a alguien le tiene que dar el alta, claro. Llaman al 107, o sea, en algún momento, digamos, caen dentro del sistema, ¿sí? Y hay cruzamiento de datos permanente. Sí, por supuesto. En realidad yo estoy en el grupo de SAME, así que sí, no, de alguna manera soy como la luz mala. De alguna manera siempre llega, porque en realidad es muy difícil, se puede escapar alguno, pero no hace realmente ni al trabajo ni a la estadística tampoco. Sí, y además teniendo en cuenta que hablabas de un voluntariado de casi 100 personas, pero los casos hoy por hoy son mucho menores ese número. No habría tanto problema. Sí, gracias a Dios, sí, estamos en esa situación hoy.
Silvana, déjame preguntarte, una persona con síntomas, como los que acabas de describir, ¿sí? Por ejemplo, menor de 50 años, de 60 años, que quizás podrían ya directamente, no sé, pregunto, hacerle un hisopado, un test, ¿consulta un médico? Como podemos consultar cuando nos aparece algún Sí, síntoma. sí, O sea, consultamos sí, a ver sí, qué nos dice, si tenemos que hisoparnos, si no, si sí. vamos a consultar al hospital, algún privado. Pueden consultar donde quieran. En realidad, el hospital, por supuesto, sigue teniendo un horario acotado para lo que es consultorio de febriles, Sí, ¿sí? O sea, tiene un horario determinado que generalmente es a la mañana, excepto los sábados y los domingos y feriados que a veces cambia a la tardecita. Pero en realidad pueden consultar con cualquier médico, con su médico de cabecera, con su médico de PAMI, con un médico en cualquiera de los CAPS. O sea, pueden consultar con cualquier médico, por supuesto que siempre utilizando las medidas de cuidado, que es el uso de barbijo sí, 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 sí. y el distanciamiento, digamos, no Mm. nada más que esto, ¿sí? Es lo mismo que en los niños, en los cuadros febriles, eh, ya nos consultan, digamos, a los pediatras como siempre y lo manejamos como siempre, digamos. Claro. Después veremos si lo mandamos hisopar o no. Claro. Generalmente esperamos digamos, unas 48 horas prudenciales como para ver si aparece alguna otra cosa más, Ujú. aparte de por ahí la congestión o la fiebre o lo que sea que esté teniendo, como para redondear si hisopamos o no hisopamos, digamos. Bien, Y perfecto. en el caso de ser positivo, hoy por hoy los cuidados son los mismos de siempre. Aislamiento y Sí, paracetamol. el positivo por ahora es el aislamiento y en el caso de las fiebre o dolores, se puede utilizar el paracetamol, se puede utilizar el ibuprofeno, se puede utilizar la dipirona en el caso de fiebres muy altas Claro. que no ceden con el ibuprofeno o con el paracetamol. Mucho líquido, reposo, que en realidad es la indicación para cualquier cuadro gripal, Correcto. Sí, sí. ¿no? Es la misma indicación. Diría la abuela, alguna sopa de gallina, puede ser. Claro. ¿Eh? 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 Esos Sí, viejos remedios caseros, como el té con miel, la leche tibia con miel, eh, son buenos remedios. No nos olvidemos de eso, porque en realidad hoy todo el mundo quiere estar curado ya. sí, Entonces Claro. sí, te sí, dice, sí, sí. doctora, ¿puedo tomar antibiótico? Y no, ¿para qué vas a tomar antibióticos si en realidad el antibiótico no te va a servir para nada? Claro. Tomate un té con miel o un té con jengibre y te miran con una cara como diciendo, esta mujer, ¿para qué estudió medicina? Claro. Sí, para recomendar un té con miel, claro. Pero bueno, funciona, 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 sí. funciona. Bueno, vamos a preguntarle a Silvana, sí, porque hoy está tan en auge, sí, ¿qué es la viruela del mono? Bueno, Es la viruela común, potenciada? ¿Qué es la viruela del mono? no, no, en realidad, bueno, ayer me hiciste estudiar, Eduardo, pero Sí, menos mal que te pregunté. Y porque no soy infectóloga, entonces claro, uno cuando no sabe tiene que estudiar. Si no, más vale decir, bueno, mire, no, muchachos, de esto no hablo porque no tengo ni idea. Ayer me puse a estudiar, en realidad la viruela del mono es una zoonosis. Esto quiere decir que básicamente es una viruela de un animal, ¿sí? Que en este caso es el mono, y que se contagia al ser humano, como sería, por ejemplo, la triquinosis, Ujú. ¿sí? Que claro, es un sí, parásito que vive en el cerdo y cuando comemos carne de cerdo que tiene Trichinella spiralis, que es el parásito que da origen a la triquinosis, nos contagiamos de triquinosis, ¿sí? O como el dengue, ¿sí? Que también es una zoonosis transmitida por el mosquito. Bueno, en Claro. este caso, el transmisor es el mono, ¿sí? Por eso la enfermedad es endémica en ciertos lugares de África, por una cuestión simple. Monos no hay en cualquier lado no, por y supuesto. tampoco es en cualquier clase de mono, ¿sí? Porque hay, digamos, dentro de los monos tenemos diferentes tipos o razas, ¿sí? De monos. Sí, sí. Entonces, esto fue durante muchísimos años, la viruela esta
estuvo presente en forma endémica, o sea, en esos lugares, ahí, encerradita, en muchísimos países de 10, 12 países en realidad, de África. El tema es que desde mayo de este año han aparecido casos de viruela del mono en otros países que no son endémicos, ¿sí? O sea, donde no hay normalmente esta enfermedad, ¿sí? Pero Viruela del mono. lo transporta el ser humano. Exactamente, lo ha transportado algún ser humano que se contagió de algún mono, o de algún ser humano que estaba contagiado de un mono. ¿Se entiende? Sí, sí. Siempre el nexo es, digamos, algún mono que ha tenido viruela, que se contactó con un humano, y este humano ha contactado con otro humano. Lo que tiene es que la viruela, digamos, los síntomas son muy parecidos a la viruela que conocemos. ¿Sí? ¿Bien? Sí, la diferencia es la letalidad. Claro. La letalidad de la viruela humana es alta, es altísima. ¿Sí? La letalidad de la viruela del mono es baja. Ah, bien, ¿sí? bien. Bien, eso por un lado. Con respecto a los síntomas, es fiebre. Bueno, al principio la mayoría de estas enfermedades son todas iguales, ¿sí? Fiebre, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, ¿sí? No hay mucha diferencia con otras enfermedades. Lo que sí tiene la diferencia es la aparición después de las lesiones en la piel, ¿sí? Claro. Que son esas lesiones que uno ve en los libros, porque recuerden que a pesar de que parezco vieja, no lo soy tanto, yo no vi viruela, porque en realidad cuando yo estudié ya no existía. medicina, ya estaba erradicada. Claro, exactamente. Sí. Ya estaba erradicada. En realidad la viruela humana es una de las enfermedades que hemos erradicado. Entonces, yo nunca vi un caso de viruela, pero sí lo hemos visto, por supuesto, en los libros. Esas lesiones que son como úlceras, tienen una característica, aparece generalmente en la cara, en las manos, en la palma de las manos y en la planta de los pies. Esto no es muy característico. La mayoría de las enfermedades virales dan lesiones en esta piel, ¿sí? En la piel fina, no en esta que es la piel gruesa. Bueno, la viruela da, esta viruela y la otra también, da estas lesiones que son como pústulas, ¿sí? O sea, a las que le sale un líquido amarillento, sí, que pueden aparecer, después pueden aparecer en todo el cuerpo, pero primariamente aparecen en cara, manos y pies. El contagio, es por contacto. Ajá. ¿Sí? Ah, o por sea, contacto. Es por contacto estrecho, pero estrecho. No contacto estrecho como lo entendíamos en el COVID. Sí, claro. ¿Sí? El contacto tiene que ser tocar las pústulas. ¿Sí? Por esto es que la Organización Mundial de la Salud considera que es poco probable que sea un virus pandémico. correcto. ¿Por qué? Porque la forma de contagio no es, por lo menos por el momento, aerógena, ¿sí? A diferencia del COVID. Sí. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, y la otra cosa que tiene a favor, a diferencia de la mayoría de las otras enfermedades virales, es que empieza a contagiar desde el momento en que el paciente empieza con síntomas. Vieron que la varicela, por ejemplo, contagia desde una semana antes de que el paciente se brote. Sí. Entonces, cuando el paciente se brotó, ya contagió a media salita del jardín. Claro. Sí, por supuesto. Sí. Porque en realidad la está incubando contagia ahí. desde antes. Claro. O sea que, contagia desde antes. Sintetizando, Silvana, la viruela del mono, al contagiarse por contacto estrecho, al no ser pandémica, no es para preocuparse tanto como dicen los medios nacionales. No, totalmente. Y aparte, y no ser tan la letal. otra situación no es letal y también tiene vacuna. A ver, porque acá hay otra historia. En primer lugar,
toda la población vacunada para la viruela humana, ¿sí? Tiene un 80% de cobertura con esta viruela, ¿sí? Ajá. Quedamos afuera, creo que se vacunó hasta el año 70, 69, 70. Sí. Quedamos afuera de esto los que nacimos después del 70. Claro, ¿sí? que somos más jóvenes. Que no estamos vacunados para viruela, ¿ok? Sí. Yo ahí te gané, yo sí estoy vacunado para viruela. ¿Viste? Vamos, Pablito, todavía. Bien, pero no obstante esto, ya hay vacunas para este virus, de la viruela del mono específicamente. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad conocida, ¿se entiende? No es lo mismo que nos pasó con el COVID, Sí. que nos desestructuró todos los esquemas, ¿sí? Ya hay en realidad 2 vacunas que ya están probadas, ya están aprobadas, ya se utilizaron, o sea, no estamos, por supuesto que no hay una producción a nivel mundial, una producción alta de estas vacunas. No, por supuesto. Pero quiero decir, la vacuna está. Entonces, claramente, no estamos en la misma situación en el caso de que el virus llegara o llegase a mutar. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Estamos en una situación completamente distinta. Y yo lo que creo es que claramente, después de todo lo sucedido con el COVID, y ante la situación, y acá discúlpenme, pero acá me transformo en un ciudadano común, pero que además ha hecho política. Y ante la situación económica de nuestro país, cualquier distractor es bueno. Claro. ¿Sí? Entonces, después de la pandemia del COVID, que aún estamos, digamos, transitándola, no es que finalizó, no finalizó, aún la estamos transitando. Viene de perillas, para un momento como en el que estamos, hablar de otra enfermedad que encima, cuando uno dice viruela, automáticamente la gente piensa en la otra viruela. Sí. En la viruela humana. Exacto. Entonces, otra vez el miedo, otra vez un montón de cuestiones, ¿sí? Y la realidad es que eso hace que se tapen otras cuestiones que son mucho más importantes, como el índice inflacionario, y no voy a hablar de nada más. Bien. ¿Sí? Con esto, por ejemplo, más que suficiente. Sí. Lo dejamos ahí, en cuanto a las preocupaciones que tenemos, ¿no? Digamos que hoy pensemos que tenemos 499 casos, según el último informe que publica la Organización Mundial de la Salud, 499 casos confirmados, ¿sí? Entre confirmados y sospechosos, en 20 países. Claro. 20 países. ¿Sí? Sí. Es un número totalmente insignificante. Estamos hablando de otra cosa. Sí. Que la Organización Mundial de la Salud estudie, se fije, por las dudas, por sí, está perfecto porque es su trabajo. Pero también el trabajo nuestro, como personal de salud, y ustedes como comunicadores, es hacer esto. Es aclarar que estamos hablando de un virus que no tiene nada que ver con la pandemia pasada y que las probabilidades de que sea una pandemia son bajas. Perfecto. Bien. Sí, perfecto. Concreto, Silvana, como siempre. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias por compartir este rato acá con La Mañana del Centro. Gracias por la nota que sacaron con respecto al SAME. Y bueno, la verdad que el día viernes que hicimos este pequeño reconocimiento. Claro, fue el Día del Paramédico. Por el día del Paramédico, quiero realmente decir que el SAME ha sido un servicio sumamente importante en todo lo que sucedió en estos 2 años. Si bien siempre fue un servicio importante, en ese momento tomó una importancia mucho mayor, y agradecerles de corazón a cada uno de los miembros del servicio que se quedaron ahí, que nunca bajaron los brazos y que realmente la lucharon a la par de cada paciente y de cada personal de salud que se hace a cargo de un paciente. Así que muchísimas gracias por la nota y muchísimas gracias a todo el personal del staff. Muchas gracias a vos, Silvana, como siempre, muy amable. Prometo portarme mejor.
Prometo portarme mejor. No, vos seguís siendo vos, Pablo, es imposible. Muchas gracias, Hasta luego. Chao, hasta luego, chao, gracias. La doctora Silvana Rossi con nosotros, que es pediatra, ¿sí? Mayormente nunca le hacemos hablar de pediatría, pero bueno. No, es cierto. Para la próxima es cierto, le vamos es cierto. a hacer hablar de pediatría. Pero bueno, hay muchos temas. Cuando arrancamos con Silvana, aquí a hacerle entrevistas, a más de la parte política, siempre la consultábamos por alguna cuestión pediátrica. Claro. ¿Sí? Ahora alguna ya cuestión vinculada a la pediatría. Molestábamos seguidamente a ella, al doctor Iglesias, ¿sí? Y también, bueno, al doctor Caprara, que eran siempre las fuentes de consulta, ¿no? Para hacer alguna pregunta de pediatría mayormente. Y ahora, bueno, la vida fue llevándolos por otras cuestiones y en esas cuestiones también empezamos a indagar, a preguntar por otras enfermedades que andan dando vueltas. Lo que pasa es que Silvana, la doctora Rossi, está en un lugar clave, ¿no? El seguimiento de los casos de COVID positivo, ¿viste? Está... estuvo en APS, así que en atención primaria de salud, tiene conocimientos de varios temas, ¿no? Exactamente.